Durante varios días nadie supo qué estaba ocurriendo dentro de aquella pequeña casa. Una mujer había dejado de responder a los mensajes y nadie conseguía ver a sus 3 hijos, hasta que un olor insoportable comenzó a extenderse por el vecindario. Cuando policías y bomberos consiguieron entrar, encontraron 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Pero lo más inquietante no estaba únicamente dentro de aquella vivienda. Durante días, mientras los cadáveres permanecían tras aquella puerta, alguien se había encargado de hacer creer a sus familiares que todos seguían con vida. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Reina Encarnación. El jueves 8 de febrero de 2018, varios vecinos del sector Enriquillo, en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez en Santo Domingo, alertaron a las autoridades por un fuerte olor que procedía de una pequeña vivienda de la zona. Agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y, después de llamar repetidamente a la puerta sin obtener respuesta, tuvieron que acceder por la fuerza. En el interior encontraron los cuerpos de una mujer y 3 menores de edad. El estado de descomposición indicaba que llevaban varios días allí. La vivienda quedó bajo control policial, se notificó el hallazgo al Ministerio Público y un equipo técnico comenzó a documentar la escena y a recoger cualquier elemento que pudiera ayudar a determinar qué había sucedido. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados para realizar las autopsias. Las 4 víctimas fueron identificadas como Reina Encarnación y sus hijos Daniela, Rahamín y Ángela. La policía tenía ante sí a una madre y sus 3 hijos muertos en el interior de su propia casa, pero todavía desconocía cuándo habían fallecido y qué había ocurrido durante los días anteriores. Las primeras averiguaciones comenzaron por el entorno familiar y por la vida de Reina. Reina Isabel Encarnación Morales había nacido el 17 de noviembre de 1985. Siendo todavía joven, conoció a Daniel Boden Merejo, algo mayor que ella, con quien inició una relación y formó una familia. Daniela nació en 2007, Rahamín un año después, y en 2012 llegó Ángela, la menor de los 3 hermanos. Durante varios años, Reina y Daniel se ocuparon conjuntamente de los niños, aunque las dificultades económicas estuvieron presentes en distintas etapas de su convivencia. A principios de 2015 la relación terminó y los menores permanecieron inicialmente con su madre. La separación complicó todavía más la economía familiar. Reina tenía dificultades para asumir sola los gastos de 3 hijos y comenzó a reclamar a Daniel que contribuyera a su manutención. En marzo de 2015 acudió al Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, que estableció una pensión mensual de 3.000 pesos. Los pagos, sin embargo, comenzaron a acumular retrasos. Después de 13 meses, la deuda alcanzaba los 39.000 pesos y Reina volvió a recurrir a los tribunales. Daniel fue condenado a pagar la cantidad pendiente y recibió además una condena de 2 años de prisión correccional por incumplimiento de la manutención. Para enero de 2017, la deuda superaba ya los 60.000 pesos y el 4 de enero de 2018 se emitió una orden de arresto relacionada con esos impagos. A las diferencias económicas se añadió una disputa por la custodia.
Daniel consideraba que Reina no disponía de los recursos necesarios para atender adecuadamente a los niños y defendía que con él tendrían mejores condiciones. La situación hizo que durante un tiempo Reina tuviera que apoyarse en otros miembros de la familia. Daniela y Ramin quedaron al cuidado de su abuela materna, Brígida Morales, mientras Ángela vivió con Georgina Boden, prima de Daniel. Los tres hermanos permanecieron así separados durante una etapa. Reina, mientras tanto, trataba de reorganizar su vida y recuperar la convivencia con ellos. Fue durante ese periodo cuando inició una nueva relación. La nueva pareja de Reina era Víctor Alexander Portorreal Mendoza. Ambos comenzaron a convivir en una pequeña habitación alquilada y con el tiempo Daniela y Rajamín regresaron con su madre. A principios de 2018 también lo hizo Ángela, de modo que Reina volvió a tener a sus tres hijos bajo el mismo techo. La habitación resultaba pequeña para 5 personas y la economía familiar seguía siendo limitada. El principal ingreso procedía del trabajo de Víctor en una tienda de motocicletas Harley Davidson de Santo Domingo, donde llevaba empleado más de 3 años, mientras Reina se ocupaba principalmente de la casa y de los niños. A finales de enero de 2018 surgió una oportunidad que parecía poder mejorar las cosas. Reina recibió una oferta de trabajo y la pareja decidió buscar una vivienda algo más amplia. Encontraron una pequeña casa en el sector Enriquillo, pero no tenían suficiente dinero para afrontar el depósito. Víctor pidió entonces un préstamo de 10.000 pesos a su jefe y consiguieron mudarse. Sin embargo, la oferta de trabajo de Reina finalmente no se concretó y la economía familiar volvió a complicarse. La madre de Víctor declaró posteriormente que en varias ocasiones tuvo que ayudarlos con comida y pequeñas cantidades de dinero. Los propios niños llegaron alguna vez hasta su trabajo porque tenían hambre. A finales de enero, la situación laboral de Víctor también comenzó a deteriorarse. Había dejado de trabajar con regularidad en el taller y, según personas de su entorno, tuvo además problemas para cobrar el dinero que se le debía. En los primeros días de febrero, por tanto, la familia acababa de mudarse, Reina seguía sin empleo y el principal ingreso de la casa había quedado comprometido. Brígida intentó contactar varias veces con su hija, pero Reina no respondía a sus mensajes. Conforme pasaban los días, comenzó a preocuparse y el miércoles 7 de febrero llegó a plantearse acudir personalmente a la casa. Tampoco Cristel, la amiga de Reina, consiguió verla. Durante aquellos días había manifestado su intención de visitar a la familia, pero el encuentro no llegó a producirse. Cuando los 4 cuerpos fueron descubiertos al día siguiente, la policía empezó a revisar esos últimos contactos. Saber cuándo había hablado alguien por última vez con Reina podía ayudar a delimitar el momento en que habían ocurrido las muertes. Los agentes preguntaron a familiares y conocidos por sus llamadas, mensajes y visitas, y trataron de establecer quiénes habían tenido relación con la familia durante aquellos días. Fue en esas primeras averiguaciones cuando cobró importancia la persona que compartía la vivienda con Reina y los niños. Víctor no se encontraba entre los fallecidos y tampoco estaba en la casa cuando llegaron las autoridades. Los agentes comenzaron a buscarlo y a reconstruir sus comunicaciones recientes. Víctor tenía 30 años y era conocido por sobrenombres como Greña, El Metálico o Chamán Chakra. Era fácilmente reconocible por su cabello largo, su ropa oscura y una estética relacionada con sus gustos musicales. Lo que interesaba a la policía en ese momento era averiguar dónde estaba y qué había hecho desde la última vez que Reina había sido vista con vida. Una de las primeras informaciones relevantes procedió del propietario del establecimiento donde Víctor había trabajado. El hombre declaró que el mismo 8 de febrero había mantenido con él una conversación por WhatsApp. Según su testimonio, durante aquel intercambio, Víctor hizo manifestaciones en las que reconocía haber matado a su familia. También realizó comentarios que hicieron pensar que podía tener intención de quitarse la vida y llegó a enviar fotografías que permitían saber cómo iba vestido.
Aquella conversación dio a los agentes información concreta para orientar su búsqueda. El viernes 9 de febrero, un día después del hallazgo de los cuerpos, los agentes encontraron a Víctor en el barrio 30 de Mayo. Fue detenido sin oponer resistencia y trasladado a la Dirección de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional. Una vez detenido, Víctor fue interrogado por los investigadores. Ante la policía confirmó lo que ya había manifestado en sus comunicaciones y admitió su responsabilidad en las 4 muertes. Su declaración aportaba una primera versión de lo ocurrido dentro de la vivienda, pero todavía debía ser contrastada con las pruebas y los testimonios reunidos durante la investigación. Las personas que habían mantenido contacto con él durante los días anteriores comenzaron a aportar información. Crystal explicó que el martes 6 de febrero había ido con Víctor a la playa. Durante aquella jornada, él le había dicho que había hecho algo muy malo, aunque inicialmente no quiso explicarle qué. Los agentes comprobaron también que ese mismo martes había empeñado una tablet perteneciente a los niños a cambio de unos 500 pesos. El día anterior había acudido a casa del padre de Reina en el sector San Carlos para pedir ropa para los menores. La declaración de Brígida permitió entender por qué no había acudido a la vivienda a pesar de su preocupación. Después de no conseguir comunicarse con su hija, había hablado con Víctor. Él le aseguró que Reina y los niños estaban bien, y Brígida creyó aquella explicación. Otro testimonio ayudó a reconstruir lo sucedido con Rajamín durante el domingo 4 de febrero. Johanne Mendoza Cuello, tía de Víctor, explicó que aproximadamente a las 7:30 de la tarde su sobrino había llegado a su casa acompañado del niño y lo había dejado allí. Rajamín le contó que una de sus hermanas estaba desaparecida y que Víctor había salido a buscarla. Permaneció con Johanne durante varias horas. Cuando Víctor regresó entre las 10:30 y las 11 de la noche, aseguró que la niña ya había aparecido y estaba nuevamente con su madre. Después se llevó a Rajamín. Los investigadores podían empezar a situar personas y movimientos en momentos concretos, pero para comprobar qué había sucedido dentro de la vivienda necesitaban los resultados de las autopsias y del resto de las pruebas. Los estudios forenses permitieron establecer las causas de las 4 muertes. Reina presentaba 29 heridas provocadas con un objeto cortante. 4 eran superficiales y las restantes profundas. Una de las lesiones, situada en el cuello, había resultado mortal. Ángela había fallecido por asfixia causada por estrangulamiento y presentaba además fracturas en el cráneo. En el caso de Daniela, la autopsia reveló una fractura en el cuello. La investigación estableció que también había sido estrangulada. Rajamín, por su parte, había muerto asfixiado mediante 2 corbatas. Las autopsias revelaron además signos de violencia sexual en Reina y en sus 2 hijas. El estado de descomposición de los cuerpos impedía a los especialistas determinar con precisión si esos actos se habían producido antes o después de las muertes. Los resultados forenses introducían así un nuevo elemento en la investigación. Poco después, el análisis del teléfono de Reina reveló un antecedente que podía estar relacionado con aquel hallazgo. Los especialistas recuperaron conversaciones de WhatsApp anteriores a las muertes, en las que Reina reclamaba a Víctor por un supuesto abuso sexual contra Ángela mientras la niña dormía. Según la acusación que posteriormente presentaría el Ministerio Público, aquel episodio se había producido el 14 de enero de 2018, unas 3 semanas antes de los asesinatos, y Reina había reclamado en varias ocasiones a Víctor por lo sucedido. Hasta entonces, Víctor había relacionado las muertes con la grave situación económica que atravesaba la familia. Sin embargo, a partir de aquellos mensajes y del resto de las pruebas, la Fiscalía sostuvo otra hipótesis, que el temor a que Reina revelara los abusos había sido el verdadero móvil. Los resultados forenses por sí solos no permitían establecer cuándo se habían producido las agresiones sexuales. La relación entre los abusos previos y los asesinatos formaría parte de la tesis posterior del Ministerio Público.
Para entonces, los investigadores contaban con la confesión, las autopsias, las comunicaciones recuperadas, los testimonios y los movimientos documentados durante los días posteriores. Con esas piezas pudieron establecer una secuencia de los hechos. La investigación situó el comienzo de los acontecimientos en la mañana del domingo 4 de febrero de 2018. Según la reconstrucción incorporada al caso, una conversación entre Reina y Víctor terminó derivando en un episodio violento. Víctor utilizó un objeto cortante para atacarla y le provocó numerosas heridas en el cuello, el tórax y el abdomen. Una de ellas terminó causándole la muerte. Daniela y Rahamín se encontraban en otras zonas de la vivienda y aparentemente no comprendieron de inmediato lo sucedido. Víctor pidió a Daniela que saliera a comprar cigarrillos acompañada de su hermano. Ángela permaneció dentro de la casa y murió por estrangulamiento. Cuando Daniela y Rahamín regresaron, Víctor consiguió separarlos nuevamente. Según la reconstrucción de la fiscalía, Víctor estranguló entonces a Daniela. Rahamín seguía con vida y desconocía lo que había ocurrido con su madre y sus hermanas. Durante la tarde salió de la vivienda acompañado por Víctor y aproximadamente a las 7:30 quedó en casa de Johan. El niño creía que una de sus hermanas estaba desaparecida. Horas después, Víctor regresó y aseguró que la niña había aparecido. Recogió a Rahamín y ambos volvieron a la vivienda. El niño pasó aquella noche en la casa donde se encontraban los cuerpos de su madre y sus dos hermanas. El lunes 5 de febrero, Rahamín también murió. Según la investigación, Víctor utilizó 2 corbatas para asfixiarlo y posteriormente dejó su cuerpo dentro de un armario. Durante los días siguientes, Víctor mantuvo contacto con familiares y conocidos y trató de mantener la apariencia de que Reina y los niños seguían con normalidad. La situación se mantuvo hasta el jueves 8 de febrero, cuando el olor procedente de la vivienda llevó a los vecinos a avisar a las autoridades. El viernes 9 de febrero de 2018, mientras comenzaban las primeras actuaciones judiciales, familiares y amigos despidieron a las 4 víctimas. Debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, el velatorio tuvo que realizarse con los féretros cerrados. Tras su detención, Víctor fue puesto a disposición judicial. El juez impuso 1 año de prisión preventiva que debía cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís mientras avanzaba el procedimiento. El caso había provocado una fuerte conmoción. Daniel, padre de los 3 niños, recordó públicamente el conflicto que había mantenido por su custodia. Brígida, por su parte, aseguró que nunca había presenciado grandes enfrentamientos entre Reina y Víctor y que había confiado en él. Durante los meses siguientes continuó la instrucción. Declararon familiares, conocidos, investigadores y médicos forenses, y se incorporaron al expediente las pruebas recogidas en la vivienda, las comunicaciones recuperadas y los resultados de las autopsias. En septiembre de 2018, la Fiscalía del Distrito Nacional presentó formalmente su acusación. Entre sus argumentos sostuvo que los abusos sexuales y el temor a que fueran revelados constituían el móvil de los asesinatos. En octubre se ordenó la apertura del juicio de fondo. El juicio comenzó el 8 de enero de 2019 ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Durante el proceso fueron escuchados alrededor de 18 testigos, entre ellos especialistas forenses y personas que habían mantenido contacto con Víctor después de las muertes. El acusado también declaró. Se reconoció culpable de las 4 muertes y pidió perdón a los familiares y a la sociedad dominicana, aunque afirmó que algunas de las informaciones difundidas sobre el caso no eran correctas. El 9 de enero, el Ministerio Público solicitó la máxima pena. Tras unas 4 horas de deliberación se anunció la sentencia. Víctor Alexander Portorreal Mendoza fue condenado a 30 años de prisión. Brígida consideró que la pena era insuficiente y reclamó públicamente una modificación de la legislación que permitiera imponer una condena diferenciada por cada víctima.
Víctor recurrió la sentencia. La apelación fue admitida y se fijó una audiencia para el 6 de mayo de 2019 ante la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ese día, sin embargo, su defensa comunicó que había decidido retirar el recurso. Los jueces comprobaron que entendía las consecuencias y le explicaron que el desistimiento dejaba firme la sentencia de primera instancia. Víctor mantuvo su decisión y la condena de 30 años adquirió carácter definitivo. La condena cerraba definitivamente el proceso judicial, pero para las familias de las víctimas el final del juicio no significaba el final de las consecuencias. La justicia había establecido una responsabilidad y una pena, pero había pérdidas para las que ninguna sentencia podía ofrecer una reparación completa. El caso dejaba además una reflexión especialmente inquietante. Cuando una nueva pareja entra en un hogar, no entra únicamente en la vida de un adulto. También pasa a formar parte de la intimidad, la confianza y la seguridad de sus hijos. Y quizá por eso, cuando hay menores de por medio, conocer verdaderamente a la persona a la que se abre la puerta de casa adquiere una importancia difícil de exagerar. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.